Buenas tardes, estimada doctora Oscari, tutor de la asignatura de Derecho Internacional Público. Somos estudiantes del curso C2 de Derecho en Línea. Nuestro grupo se encuentra integrado por Jennifer Loor, Emily Cruz, Nicole Palma y quien les habla, André Rodríguez. A continuación, expondremos el tema referente a la protección diplomática, los aspectos teóricos y prácticos. A manera de introducción, podríamos indicar que para el derecho internacional es de gran importancia el establecer relaciones entre estados y que estas relaciones traigan consigo o se encuentren basadas en el respeto mutuo y la buena fe. Asimismo, que estén plasmadas o interceptadas por medio de la democracia. Y para eso tendremos que entender qué es la diplomacia, a través de la diplomacia, y por eso tendremos que entender qué es la diplomacia. Para así poder entender el tema de la protección diplomática, realizaremos una revisión a la evolución histórica de esta, qué es y a quiénes ampara, asimismo como su naturaleza jurídica y cuál es su relación referente con los derechos humanos de tan importancia, la protección diplomática y su tratamiento en la jurisprudencia internacional. Finalmente plantearemos un ejemplo de la vida real que nos aportará a poder entender mejor el tema planteado. Demos inicio. Como ya lo indicamos, partiremos entendiendo qué es la diplomacia. Si bien la diplomacia tiene varias acepciones, quizás la más conocida o representativa es aquella que la ubica como una ciencia, la cual tiene a su cargo el estudio de las relaciones e intereses en común entre diferentes estados o naciones. También se indica de manera de concepción que la diplomacia es la forma en la que los estados establecen o ejecutan sus relaciones entre sí. A continuación, nuestra compañera Emily nos indicará una evolución histórica de la protección diplomática. La evolución histórica data desde el anhelo de proteger a sus ciudadanos nacionales en el extranjero, comenzando en la Edad Media con cartas de represalias en el país del agredido lo habilita para que se enmiende sus agravios como medida de protección para su compatriota cuando la legislación en la que habita no le aseguraba el respeto de sus derechos, dejándolas atrás por el descubrimiento del Estado moderno. En el siglo XVI, con el crecimiento económico, dándose un periodo de mercantilismo en el cual resaltaban los agravios monetarios a sus nacionales en otros países y estos eran considerados como ofensa para el Estado nacional afectado. En el siglo XVIII, el interés nacional hacia lo internacional ya se había esparcido extensamente, definiéndose en los documentos diplomáticos. Una de las principales figuras era Vattel, quien dio un fundamento en su tratado donde sentó la base ante la protección diplomática en el año 1758. En el año 1796, el filósofo Burke abre su crítica hacia la clase de diplomacia que se llevaba a cabo en Francia, buscando que esta se ajuste en la política internacional y asuntos exteriores. Ya para el siglo XIX era importante el tema de respaldo, la protección de los nacionales en el ámbito internacional. En el año 2006, cuando se creaba por medio de la ONU un proyecto de artículos sobre la protección diplomática. ¿Qué es la protección diplomática y a quiénes ampara? En términos jurídicos se puede denominar la protección diplomática como aquel acto en el que un Estado buscaba proteger a un individuo en particular, que se confirme haya sufrido algún tipo de abuso o violación a sus derechos propios de su naturaleza por parte de otro Estado en el cual con dolo haya violado alguna de las normas de protección amparadas por el derecho internacional, sea este tipo público o privado. El objetivo es buscar soluciones que satisfagan a todas las partes involucradas y que en dichas soluciones prime la paz, sobre todo en la mencionada se busca corrección o retribución por parte de algún Estado u organización que violare sin causa alguna de los derechos establecidos en contra de una persona, sea natural o jurídica. Esta protección está reservada a la discrecionalidad de cada Estado, ya que son ellos quienes deciden quiénes proteger. Amparan específicamente en la actualidad a los extranjeros que habilitan en dicho territorio, aunque también van orientados a los propios ciudadanos según lo establecido por la Corte Internacional de Justicia, que nos indica la protección debe ser orientada a todos los seres humanos.
A continuación, mi compañera Jennifer. Buenas tardes, estimado máster y quien esté de espectador. Condiciones en caso de acceder a la protección diplomática. Para poder ejecutar esta protección se necesita que la nacionalidad del afectado sea el Estado solicitante de protección o en los casos que el afectado sea extranjero bajo acuerdos previos en los que se considere que esto tiene los mismos derechos por habitar en su nación, es decir, la doctrina Calvo. El agotamiento de la legislación interna. Acorde a esto encontramos en el artículo 14 del proyecto de artículos de la Comisión de Legislación Internacional de la ONU, que un Estado no puede proceder a solicitar recursos internacionales por afectación de un compatriota o algún sujeto protegido acorde a su legislación, siempre que el individuo lesionado no haya extinguido recursos internos. Estos entendidos como haber presentado de parte de la persona agravada recursos legítimos ante sus tribunales estatales del Estado llamado a responder por un perjuicio determinado. Y como punto relevante tercero, que el motivo para solicitar la protección diplomática sea de procedencia ilícita. En los Estados americanos, esta doctrina se la conoce como la teoría de las clean hands. Pero ¿cuál es la naturaleza jurídica de la protección diplomática y cuál es su relación directa con el régimen internacional de los derechos humanos? Este derecho se encuentra a lo largo de la historia, donde las naciones buscaban la protección de sus ciudadanos, a los cuales se les mermaban sus derechos en otras tierras ajenas a la suya. Data de la Edad Media con la Carta de Represalias, pero es importante resaltar lo que nos indica la doctrina y la jurisprudencia, quienes concuerdan en que el derecho de protección diplomática, pese a proteger al individuo, es propio del Estado, ya que éste se encuentra en la potestad de acogerse a dicho derecho o no. Pero en un amplio campo, dicha protección a la cual tiene el Estado la potestad de acceder o no, buscan proteger a aquellos individuos a los cuales se les considere que se les han vulnerado sus derechos humanos, por ejemplo en casos de que su libertad esté en juego o que la vida del individuo peligre, o se merme cualquier derecho humano establecido en cualquier normativa o tratado internacional de los establecidos en las convenciones internacionales en materia de derechos humanos. La mezcla, complementariedad y solapamiento que existe entre la protección diplomática y los derechos humanos. Esta se basa en su confluencia e intercambio complementario. Pueden darse ciertas confusiones en la doctrina cuando se trata de dilucidar entre normas primarias y secundarias, diferenciar entre derechos inherentes al hombre vulnerados y el derecho de acudir a la protección diplomática. La institución de la protección diplomática abarca la razón interestatal y la razón que hay en la conexión Estado-ciudadano. Esta lleva en su esencia a los derechos humanos plasmados, que son los que complementan y vigorizan esta obligación. Pese a que se afirma que los derechos fundamentales acuden al común internacional, la protección diplomática adquiere más fuerza en el ámbito interestatal. Esta contiene argumentos fuertes que sobrepasan a los derechos humanos, ya que se da como el régimen al que se acoge el Estado asumiendo sus responsabilidades internacionales, volviéndose a mezclar con los derechos humanos reconocidos en los organismos internacionales, siendo siempre estos dos complemento y confluencia, nunca opuestos, sino como un complemento. Le doy paso a mi compañera Nicole. Buenas noches. Bueno, de acuerdo al tema de la protección diplomática y su tratamiento en la jurisprudencia internacional, podemos decir que dentro de la protección diplomática se desprenden 4 elementos de suma importancia que serán mencionados a continuación. Como primer punto tenemos la protección diplomática, se basa en actos de acción diplomática y mecanismos que estén relacionados a las soluciones pacíficas. Como segundo punto, la protección diplomática involucra la apelación de la responsabilidad internacional del Estado. Como tercer punto, los presupuestos procesales para la manifestación del reclamo al amparo en cuanto a la protección diplomática. Y como último punto principal, la protección diplomática es considerada como un derecho discrecional que le compete al Estado que la ejerce. Seguido de esto, estos elementos se analizarán y estudiarán de acuerdo a lo que se establece con la Comisión del Derecho Internacional. En cuanto al primer punto, la Comisión nos indica que son aquellos procedimientos legales usados por el Estado para comunicar a otro Estado los distintos puntos de vista, perspectivas y preocupaciones. Las soluciones pacíficas se refieren a las distintas maneras de dar solución a un conflicto por medio de vías tales como la mediación, el arbitraje, entre otros. En el segundo punto, hace referencia a la invocación de la responsabilidad internacional del Estado, el mismo que corresponde al elemento distintivo de lo que es la protección diplomática. Por otro lado, dentro del tercer punto se puede relacionar con el caso Mavromatis Palestine Concession. En el mismo se determina como principio fundamental del derecho internacional el derecho del Estado en cuanto a la protección diplomática.
Y como último punto, la protección diplomática se centra entonces en un instrumento solicitado mediante el cual la persona o individuo debe convencer al Estado de patrocinar el reclamo contra otro Estado. A continuación presentaremos el ejemplo del periodista José Couso. Podemos decir que si bien son varias las ocasiones que se han dado en las cuales ha sido posible el salvaguardar las vidas acogiéndose por parte de los estados al derecho a la protección diplomática, también han existido otras en las que la reserva a la discrecionalidad ha tenido consecuencias negativas. Tal es el caso que presentamos hoy del periodista español José Couso, corresponsal de Telecinco. Cabe recalcar que Telecinco es un canal de televisión española de índole privada. Este periodista se alojaba en un hotel dentro del territorio iraquí junto a demás periodistas quienes fueron asesinados por militares estadounidenses, quienes afirmaban que los habían confundido con rebeldes iraquíes, ya que en ese momento se encontraban ejecutando ataques en contra de los americanos, quienes a su vez manifestaron que fue en legítima defensa. Pero más allá de la confusión y la muerte del periodista, se llega a la conclusión, basado en lo que se indica por parte de la familia del fallecido, del asesinado, perdón, que se pudo haber evitado eso debido a que ya se había solicitado con antelación la protección diplomática al gobierno de España. Los mismos que lo negaron por 2 ocasiones, en el año 2003 y 2006. Provocando así la indefensión del periodista y finalmente el caer abatido por error. Hasta aquí mi intervención, le doy paso a mi compañero Andrés. Para finalizar nuestra intervención y nuestra investigación, podemos revisar que finalmente, luego de haber realizado este vistazo histórico y objetivo del tema que nos hemos planteado, pudimos determinar qué se considera diplomacia y cómo se usa en la actualidad. Ya más a profundidad pudimos ver a qué se refiere la protección diplomática y vimos que es un derecho propio de cada Estado, teniendo a su alcance la protección de las personas, y que este derecho queda a la discrecionalidad de cada Estado, el acogerse o no, y a su vez es casi obligatorio por los demás Estados el respetarlo. Sin embargo, nos damos cuenta que no brindar la protección puede devenir en alguna desgracia, como pudimos observarlo en el ejemplo que nos planteamos, que finalmente culminó con la muerte de un ser humano. Y estas vulneraciones, y esto realiza vulneraciones a derechos fundamentales, como el derecho a la vida. La protección diplomática y los derechos humanos van entrelazados entre sí y se complementan el uno al otro, nunca en oposición, sino como un refuerzo. De antemano quedamos muy agradecidos por la atención brindada a nuestra exposición y a nuestra investigación. Hasta una siguiente ocasión. Muchas gracias.